Un líder de convicciones. 25 principios para un liderazgo relevante por Albert Muller. Capítulo 4. El liderazgo es narrativa. El líder les pinta a los seguidores una historia que enmarca todo en la vida. De la manera en que aprendí por primera vez sobre el amor de Dios hacia mí, fue a través de historias. Mis padres me enseñaron las historias de la Biblia y crecí en la época dorada del franelógrafo y de los trabajos a todo color en la escuela dominical. Aprendí sobre las historias de Daniel en el foso de los leones, y de David cuando mató a Goliat, de Josué y la batalla de Jericó, de Moisés cuando condujo el Éxodo, de Sansón y de su fuerza, y de Esther y su valentía. Podía narrar la historia de Zaqueo, de Pedro, de Lidia y de Jonás, antes de que supiera cómo sumar o restar. Las verdades más importantes cobran vida después de las historias, y un liderazgo fiel no puede separarse del buen uso y el poder de las historias. Un líder excelente sabe cómo guiar a partir del poder de la narrativa que enmarca la identidad y la misión de aquellos que lidera, y sabe cómo poner su propia historia al servicio de los demás en pro de una historia mayor. Somos criaturas de narrativa y Dios nos hizo así. Nos diferenciamos en parte del resto de los animales porque somos los guardianes de las historias. Ni siquiera podemos contarle a otro quiénes somos sin narrar una historia y tampoco deberíamos intentarlo. Los expertos en liderazgo suelen enfatizar la importancia de la misión y la visión organizativas, pero estas realidades vitales tienen poco significado separadas de la historia que implica, en primer lugar, por qué es importante lo que hacemos. Necesitamos comenzar con la historia y dejar que el resto venga después. Entonces, ¿cómo funciona? Los críticos literarios suelen señalar que el problema yace en el corazón de una buena historia. Es necesario que suceda algo. ¿Algún problema que necesita resolución? ¿A alguien necesita que se le rescaten? ¿Hay una batalla que se debe librar? La historia tiene poder porque nos cuenta cómo se resolvió el problema, cómo se salvó a un niño, cómo se ganó la batalla. Leemos libros y miramos películas en gran parte para sumergirnos en la historia de alguien más. La película El discurso del rey se convirtió en un éxito de taquilla precisamente por esta razón. Un filme sobre un monarca británico relativamente desabrido no parecería ser una película de suspenso, pero si le añades la historia de su inesperado ascenso al trono, la batalla de toda su vida contra la tartamudez y las necesidades de la nación, cuando el Tercer Reich se cernía sobre el horizonte, tienes el material para una gran historia. Se pone cada vez mejor cuando el hombre que ayuda al rey para aprender a hablar es un actor australiano fracasado y un charlatán. Ninguna organización que exista solo por sí misma es digna de ser liderada. Los líderes quieren conducir organizaciones y movimientos que marquen una diferencia, que suplan una necesidad y resuelvan problemas reales. Esa historia enmarca la misión y la identidad de la organización, explicando por qué hay que dar tu vida por ella. Un líder excelente es el mayordomo en jefe de esa historia y sus principales responsabilidades fluyen de esta mayordomía. El liderazgo se reduce a proteger la historia, a incluir a otros y a mantener a la organización fiel a ella. El líder narra la historia una y otra vez, la refina, la actualiza e insiste hasta que sea entendida. Yo soy un aficionado a las historias. ¿Cuánta bondad me ha mostrado mi familia al escucharme narrar efusivamente mientras viajábamos por la nación o por gran parte del mundo? No puedo evitar hablar sobre el significado de Pompeya, la liberación de París, el gran incendio de Londres, la división y reunificación de Berlín, la batalla de Waterloo. ¿Por qué? Porque no podemos comprender el mundo como es hoy sin conocer esas historias. No podemos comprender lo que significa ser estadounidenses si no conocemos la historia de la revolución que dio a luz a la nación, de la expansión hacia el oeste, de la compra de Luisiana, de la guerra civil, la edad de oro y las transformaciones nacionales masivas del siglo XX. Necesitamos saber sobre George Washington, Abraham Lincoln, Lewis y Clark, Clara Barton y Frederick Douglass.
Theodore Roosevelt y Martin Luther King Jr. Los líderes nacionales más eficaces que hemos tenido han sabido cómo identificarse con estas historias y guiar a otros para que hagan lo mismo, sabiendo cómo juntar a la nación alrededor de una causa al ponerla en el centro de la historia. Esto es exactamente lo que hizo Winston Churchill por el pueblo británico en el momento de su mayor peligro. Les dijo una y otra vez que formaban parte de un gran drama nacional, que eran participantes de una historia que ya tenía siglos de antigüedad, una historia de honor y deber, de sacrificio y libertad. En Alemania, un hombre muy diferente narraba una historia completamente distinta. Adolfo Hitler le contaba al pueblo alemán una historia de conquistas teutónicas, de superioridad racial y de guerra nacionalista. La historia de Churchill era verdad, mientras que la de Hitler era falsa, y el futuro de la raza humana dependía de que prevaleciera la historia correcta. La mayoría de los líderes no se enfrenta a un desafío de la magnitud del que enfrentó Churchill, pero la lección sigue siendo la misma. El liderazgo relevante surge de la creencia del propio líder de que la historia es verdad, que importa y que debe expandirse y a la vez continuar. La historia debe creerse con convicción, contarse con convicción y administrarse con convicción. En un sentido, toda la vida del líder se convierte en una extensión de esa historia. Se conduce a la organización o movimiento mientras la historia adquiere vida y se le infunde energía. Si la historia no es digna de tu propia vida y de las vidas de los demás, déjala y busca una causa digna de tu servicio. Si lo es, el líder debe reconocer que la historia es central. Es evidente que cada individuo tiene su propia historia. No hay duda que la credibilidad del liderazgo se basa en la identificación del líder con su propia historia dentro de la historia de la organización. El líder debe articular cómo llegó a formar parte de esa historia, cómo ésta llegó a poseerlo y por qué ahora se entrega a ella. Cuando visito el estado de Texas, siempre me impresiona la manera en que sus habitantes se hacen parte de la historia del estado. Los que recién han llegado al estado suelen decir casi como una disculpa: bueno, no nací en Texas, pero vine en cuanto pude. Parece una broma. En verdad, esta es una declaración grandiosa para los líderes. Si naciste en la historia, cuéntala una y otra vez. Si no, dejen claro que llegaste a ella lo más rápido que pusiste, que te cautiva de tal modo que dejaste todo para venir a formar parte de ella. Tu identificación personal con la historia es vital y no puedes delegarla. Abrázala y aprende a narrarla bien, pero cuéntala con autenticidad. Entonces, ¿la historia de tu organización es lo más importante? Es aquí donde la cosmovisión del líder cristiano lo distingue de todos los demás. No somos solo administradores de historias, somos los administradores de la historia. La historia cristiana como la historia del mundo. La Biblia no es tan solo un libro de historias. Revela una gran narración de principio a fin. Muchos cristianos sacan la idea de los eruditos literarios y ahora hablan de la metanarrativa de la Biblia, una línea histórica que abarca todo. En la Biblia, Dios ha revelado la historia que se encuentra subyacente en toda verdadera historia y en la cual todas ellas encuentran su significado. Es la historia de la decisión de Dios de glorificarse al salvar pecadores a través de la expiación que logró su propio Hijo. Como Cristo mismo dejó en claro, cada palabra de la Escritura sirve para narrarla. Esta gran historia irreducible contiene al menos 4 capítulos o movimientos principales. El primero, la creación. Dios crea de la nada el cosmos y todo lo que hay allí. Crea todo lo que existe mediante el poder de su palabra, y lo encuentra bueno en gran manera. Crea todas las formas de vida y a los seres humanos de manera única, a su propia imagen, concediéndonos la habilidad de conocerlo. A Adán y Eva les asigna la responsabilidad de gobernar y administrar la creación, de disfrutarla y de multiplicarse. En el segundo movimiento, la caída. Adán y Eva desafían a Dios, desobedecen su mandamiento y sufren las consecuencias inevitables del juicio de Dios por su pecado. Retienen la imagen de Dios
pero corrompida por el pecado. Son expulsados del huerto y deben trabajar con el sudor de su frente. Entonces, conocen la muerte y toda enfermedad física que proviene de ser mortales. Toda la naturaleza comparte el sufrimiento y también conoce la furia, la decadencia y los problemas. Cada ser humano nace dentro de una conspiración de pecado de la cual no hay rescate posible. Es bueno saber que el plan de Dios para salvar a la humanidad pecadora se logra en el tercer movimiento, la redención. Esta promesa se dio en el Antiguo Testamento, pero se cumplió con la venida de Cristo, plenamente Dios y plenamente hombre, que vivió una vida sin pecado y fue en obediencia a una cruz para morir en nuestro lugar. Dios nos salva al aceptar el sacrificio sustitutivo de Cristo como pago absoluto por la deuda de pecado y levantó a Cristo de los muertos al tercer día, para anunciar a todos la vindicación y la consumación de la obra salvadora del Hijo. Todos los que creen en su nombre y lo confiesan como Salvador y Señor son declarados salvos. Pero ese no es el final de la historia. En el cuarto movimiento, la consumación, Dios lleva todo a una conclusión perfecta con el regreso de Cristo, la resurrección de los muertos, el juicio final, la división de toda la humanidad entre el cielo o el infierno y la inauguración de la nueva creación, gobernada por Cristo y su pueblo redimido. La muerte y la enfermedad no existen más, y todo llega a su adecuada conclusión mediante el soberano poder de Dios. Entre el pueblo de Cristo, toda lágrima se secará y ya no habrá más llanto. Esta es la historia más grande jamás contada. Como cristianos, debemos encontrar nuestra identidad y significado en esta historia y en ninguna otra. Debe ser la historia que enmarque nuestro pensamiento, nuestra forma de vivir, nuestro liderazgo. Esta es la historia que nos dice quiénes somos, cómo llegamos hasta aquí y hacia dónde vamos. Es la historia más verdadera y más poderosa de todas. La gran metanarrativa que enmarca todo lo que pensamos, decidimos y hacemos. Es también lo que nos permite morir con el conocimiento de que la historia vivirá más allá de nosotros y que, aún después de la muerte, seguiremos siendo parte de ella. Cualquiera que sea el contexto del liderazgo, el líder cristiano debe estar ligado a esta historia. Eso es lo que somos, lo que creemos, lo que esperamos también que otros conozcan. Los movimientos, las congregaciones y las organizaciones que lideramos forman parte de esto. Aun cuando el líder cristiano trabaje en una organización secular, sabe que su significado y misión se deben completamente a esta historia. El líder cristiano puede entregarse a una causa secular digna precisamente porque conoce el amor de Dios por este mundo y por la humanidad. Pero el líder cristiano nunca puede tener una perspectiva que se limite a este mundo, por más urgente que pueda ser la misión. La convicción para liderar se arraiga en esa historia y se expresa a través de nuestras propias historias individuales y de las historias de las organizaciones que lideramos. Al líder se le confía la mayordomía de esas historias. Ningún líder puede liderar bien si esa no es su propia historia. El líder también sabe que él no es quien posee la historia, sino que es ella quien lo posee a él. Él se siente profunda e inevitablemente humilde ante la historia, porque, al igual que el Evangelio nos recuerda que todo cargo o posición de liderazgo nos llega por gracia. La historia es tan importante que vinimos aquí tan pronto como pudimos. Ahora hay mucho trabajo bueno para hacer. Hay batallas que luchar, hay personas a quienes servir y necesidades que suplir. Hay personas que deben ser alcanzadas y nuevas oportunidades para aprovechar. El entusiasmo del líder proviene directamente de la historia y la energía de la organización fluye junto con ella. Esto es liderazgo por convicción. El líder con convicción no ama ni vive la historia porque sabe que es poderosa. Sabe que es poderosa precisamente porque es la verdad.